Buenos días a todos. En primer lugar, agradeceros la aceptación de la invitación que ha hecho el laboratorio a participar aquí con nosotros y, por supuesto, al propio laboratorio, porque realmente esto es un esfuerzo. Esta charla, este evento, como os dais cuenta, se monta paralelo al Congreso y no dentro del Congreso por motivos obvios ajenos a nosotros. Yo me dedico a la patología cervical y hoy vengo aquí para contestar a una pregunta, y es si existe o no una necesidad no cubierta en el manejo de las pacientes VPH. Y ya sabemos, o creo que podéis pensar que realmente sí existe esa parte que no está cubierta, y hoy vamos a intentar, yo en una breve exposición, porque al final la exposición importante nos la va a hacer nuestro compañero Javier Cortés, una exposición muy cortita en justificar por qué esto es así. Vamos a hablar un poquito muy brevemente de la historia natural de la infección por el virus del papiloma. Todo el mundo sabemos que el virus llega al aparato genital. Eso no implica que vaya a crear una infección o un problema, simplemente está. Puede realmente infectar, puede progresar, puede generar lesiones, inclusive puede llegar a producir un cáncer de cervix. Lo que ocurre con la historia natural es que realmente siempre nos fijamos en la parte de arriba de la pirámide, siempre nos fijamos en las pacientes que tienen una lesión de alto grado o tienen un cáncer. Y realmente no importa nada más, realmente, solamente nos quedamos con esto. Esto es lo que más nos preocupa, pero nos olvidamos de la parte baja de la pirámide. Sabemos que el 80% de la población, y aquí hemos puesto solo mujeres, pero es obvio que los hombres también, el 80% de las mujeres en algún momento de su vida van a estar en contacto con el virus. Sabemos que muchas lo van a poder espontáneamente regresar o eliminar. Bien, pero un porcentaje amplio no quiere decir la totalidad. Sabemos que hay pacientes que el virus persiste y tenemos que, de las lesiones de bajo grado, sabemos que el 40% no regresan después de 2 años. Por lo tanto, tenemos que hablar un poquito de esta evolución de las lesiones de bajo grado, y aquí tenemos un estudio de Matsumoto que nos habla en pacientes de entre 18 y 54 años, pacientes con LSIL, cuál es la tasa de regresión tras 2 años. Y si os fijáis, ahí nos habla por el total de HPVs, las de alto riesgo y los feos o malos que digo yo, que son los famosos 16, 18 and company, vemos que el 59% regresa, pero si hacemos a la inversa y leemos la estadística al revés, sabemos que el 40% de los LSIL con HPV alto riesgo no regresan, persisten a lo largo de 2 años, ¿vale? Si seguimos con esta evolución, por contra, hemos hablado de la regresión, vamos a hablar de la progresión. Lo mismo, sabemos los que regresan y cuáles progresan. Pues bueno, los de HPV alto riesgo vemos que progresan prácticamente casi el 13%. Y si nos fijamos en el subgrupo de los feos o los malos, vemos que hasta casi el 17% pueden llegar a producir un cáncer a lo largo de los próximos 5 años. Si nos fijamos en el aclaramiento, y esto es otro estudio distinto, es un estudio más con 379 mujeres entre 29 y 59 años con lesiones de bajo grado, sabemos que a 6 meses la posibilidad de aclaramiento del virus, si nos fijamos en el total de los de alto riesgo, sabemos que es el 29%, pero si nos fijamos en concreto en el 16, ese porcentaje baja mucho, tanto como aquí el 9%. Y si evaluamos el periodo a más largo plazo, a 18 meses, vemos que obviamente sube la tasa de aclaramiento al 41% en las de alto riesgo, pero en el HPV-16 el ascenso es muy pequeño de aclaramiento, o sea, nos quedamos en el 19%. Y esto es, volvemos a hacer la lectura a la inversa. Si nos fijamos en las pacientes que persisten, a 6 meses alto riesgo 71, 59% a 18 meses, y si nos fijamos en el subgrupo de 16, la persistencia es del 91% a los 6 meses y el 81% a los 18 meses. ¿Y qué pasa cuando un LSIL progresa? Bueno, pues puede progresar de 2 formas, o puede progresar a una lesión de alto grado, y aquí ya entraríamos en el campo de tener que hacer un tratamiento excisional, una conización, pero inclusive todavía puede progresar, pues la progresión la puede llegar a hacer un cáncer de cervix, y esto es justo lo que estamos aquí, tenemos que tratar de evitar que esto ocurra. El 20% de las mujeres que presentan VIH persistente tras 1 año van a tener probabilidad de desarrollar lesiones intraepiteliales o inclusive a 5 años un cáncer. ¿Por qué se intenta evitar las conizaciones? ¿Por qué tenemos que tratar de evitar que las pacientes den el salto o la progresión de LSIL a HSIL? Porque las conizaciones tienen secuelas o problemas. Sabemos que van a provocar pérdida de glándulas cervicales, van a provocar destrucción del estroma cervical, y esto va a condicionar, por una parte, un aumento de riesgo de infecciones
y por otra parte cicatrices a nivel del cervical. ¿Qué pasa con estas? Pues que al final tenemos una mayor probabilidad, probablemente por la propia conización y probablemente por el propio estatus de la paciente, mayor riesgo de enfermedades inflamatorias pélvicas y también secuelas a nivel cervical con grados de estenosis. Y todo esto, ¿qué se traduce en una mujer en edad fértil? Pues posiblemente en complicaciones o en efectos adversos a nivel obstétrico. El riesgo, lógicamente, va a aumentar en función del tipo de técnica, del tamaño o profundidad del cono y el número de conizaciones. No es desdeñable el porcentaje de pacientes que tienen que ser reconizadas a lo largo de su vida. De las secuelas que tenemos, sabemos que una mujer que ha sufrido una conización va a tener un mayor riesgo de parto prematuro el resto de su vida reproductiva y por lo tanto nosotros, durante los años fértiles, tenemos que tratar de minimizar la zona extirpada lo máximo posible. Entonces hemos contestado un poquito a la pregunta de que hay una parte no cubierta, es decir, hemos dicho que la parte baja de la pirámide, prácticamente el tratamiento estándar es la observación, el seguimiento, el control, el repetir pruebas, y hoy podemos, con los resultados que nos va a aportar el doctor Cortés, decir que tenemos tratamiento, que podemos utilizar el papilocérgel vaginal para conseguir que esas pacientes aclaren el virus o incluso que eliminen la lesión. Y sin más, pues daros las gracias por la atención.